Comenzamos saludando a todos los asistentes. Es un verdadero placer ver a tanta gente en esta sala histórica, presidida por el retrato de Rafael Altamira, al que hace pocas fechas se le hizo un homenaje en Campello. Y es también un placer volver a presentar a Teresa Cía, porque Teresa, muchos de ustedes estarían también el año pasado, ya inició esta sesión, por así decir, que hoy va a continuar, que es como una sesión doble, donde va a hablar del erotismo en el arte a través de la historia, con una visión cronológica. El año pasado se quedó en el Renacimiento, nos dejó a todos con muchísimas ganas de continuar y de saber más, y eso es lo que vamos a hacer en esta tarde. Pero antes de presentarla formalmente, pues desde luego tengo que dar las gracias. Yo sé que ella también lo va a hacer, pero en fin, es obligado y es una obligación grata dar las gracias a esta sede universitaria que nos acoge siempre con mucho cariño, hay que decirlo. Ya somos casi de la familia aquí. Y bueno, empezando por su director, Jorge Olcina, y continuando por el personal que ha estado trabajando hasta el último minuto, como hemos podido todos ver. Siempre con una amabilísimos. implicación y un esfuerzo que son de valorar. Y ya sin más, empiezo presentando a Teresa, que no sé realmente si necesita presentación, porque yo creo que la mayoría de los asistentes la conocen, pero de todas formas yo la voy a presentar. Y voy a empezar diciendo que es una artista plural, cultiva la poesía, el dibujo, la escultura, es muy conocida en Alicante y fuera de Alicante, no solo por ella, sino también por su padre, el artista creador del movimiento llamado reflexismo. He visto que aquí tiene Teresa un folleto o un catálogo, por mejor decir, de su padre, o sea que me figuro que ella también nos dirá algo al respecto. José Antonio Cía, que fue un puntal, por así decir, de la cultura alicantina en su momento. Y tengo que decir que en El Cantarano, la revista digital que dirijo, en El Cantarano de febrero de 2022, es decir, hace prácticamente un año, don Francisco Masmagro, que ha excusado su asistencia esta tarde, le hizo una interesante entrevista a Teresa, muy interesante, donde podemos conocer mucho mejor la obra y la personalidad de padre e hija. Así que cualquiera de ustedes que quiera saber más, pues ahí basta con que pongan Teresa Cía en El Cantarano e inmediatamente se va a abrir esa entrevista. Es evidente que aquí podemos hablar de una dinastía de artistas. Hace un momento yo le preguntaba a Teresa y me confesaba que tiene una nieta de 9 años, Mar, que ya apunta maneras. Y estoy segura de ello, porque las que empezamos a escribir muy temprano, yo empecé con 8 añitos, a los 10 ya casi me sentía consagrada. Las vocaciones tempranas se suelen consolidar. Efectivamente, pues esperemos que esta niña nos dé también muchas alegrías. Como ya dije en mi presentación del año pasado, nosotras, Teresa y yo, nos conocemos desde la adolescencia, cuando ambas escribíamos versos y los publicábamos en la revista del entonces Instituto de Estudios Alicantinos, que ahora es el actual Instituto Juan Gil Albert, donde hace poco también nos reencontramos, algunos de los que están aquí, en otra actividad. Y la verdad es que siempre hemos tenido una relación, digamos, de colaboración mutua. Ella ilustró con una preciosa ilustración, y disculpa que no conozco exactamente la técnica que empleaste. Técnicas mixtas. Técnicas mixtas, eso. Con técnica mixta, una preciosa ilustración que apareció en un libro que yo publiqué en 2018, Veleidades, que luego he reeditado de otra manera en El Cantarano, pero conservando la portada de Teresa, porque es espléndida. Y bueno, pues también por mi parte yo puse un poema a una escultura de Teresa, creo que fue también aproximadamente por las mismas fechas. Por las mismas fechas, sí. Y fue una coincidencia. Fue coincidencia. No es que fuera un toma y daca, fue una coincidencia realmente. Fue una coincidencia. Y eso también dio origen a una exposición espectacular que ella presentó en la Diputación de Alicante, que algunos de ustedes me consta que visitaron y que, bueno, creo que fue además una exposición original, diferente, con una perspectiva, pues eso, muy personal, que es lo que tiene Teresa, que le da a todo un toque muy personal.
Evidentemente, sin necesidad de desgranar mucho currículo, pues vamos a decir que cursó Artes y Oficios en Orihuela. Precisamente ayer estuve yo allí, en la casa de Miguel Hernández, y se especializó en cerámica, completó su formación artística y pedagógica en diversos ámbitos universitarios, ha hecho numerosas exposiciones, tanto individuales como colectivas. Yo he citado la de la Diputación, pero precisamente cuando él escribió el poema estaba exponiendo en Monóvar, en el casino de Monóvar, Casino de Monóvar, un sitio también espléndido. Y, por supuesto, ha tenido sus reconocimientos, ¿no? Como todas las personas que se dedican a lo artístico y tienen un mérito, pues ese mérito ha sido reconocido, en concreto con las medallas de plata y de oro en un certamen internacional de escultura que tuvo lugar en Béziers, en Francia. Y hay que decir que para mí, sinceramente, es lo que más admiro, el hecho de que su obra, obras de Teresa, estén instaladas en algunos lugares públicos de España e incluso de Alemania. Concretamente... No, en Alemania la pandemia sesgó la posibilidad. Vaya. Se quedó cortada, sí. Bueno, pues era algo que estaba ahí cogiéndose. Sí, estaba ahí cogiéndose. Pero sí que creo que, por ejemplo, el Rotary Club ha instalado una escultura tuya por aquí. Delante del Armajal, en la playa de San Juan, ahí hay una escultura mía. Yo creo que desde luego, lo más bonito es poder ver tu obra en un sitio público y que la gente pase por delante y de alguna manera la disfrute y que forme parte del paisaje y de alguna manera tú estás ahí, ¿no? Yo sé que tiene numerosos y variados proyectos como escultora y como poeta, pero ya no voy a mencionar nada por si acaso. Pero bueno, sin más dilación vamos a escucharla y en fin, le cedo la palabra. Muchas gracias. Venga. Muchas gracias a todos por estar aquí. Veo muchas caras conocidas, caras del año anterior también. Y muchas gracias, Consuelo, por invitarme una vez más. Es un placer colaborar contigo. Nos dejas absoluta independencia y eso es muy de agradecer. A la revista El Cantarano también, que es la generadora motriz de estas charlas, y también a la universidad en la persona de Jorge Olcina. Quiero empezar la charla con la misma definición de erotismo que di en la anterior. Me parece que es la mejor definición que he oído y que nos pone a todos in situ. Es de Camilo José Cela y dice: el eros es la culturización del sexo. Me parece perfecta la definición. Y esta es mía. Y la pornografía es la deshumanización del sexo. La sexualidad nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. Es una puerta a la vida, instinto y sublimación, y un camino al conocimiento de nosotros mismos y de nuestra pareja. Amamos cómo vivimos y cómo nos comportamos. Por lo tanto, la manifestación artística es uno de los máximos exponentes para mostrar la realidad erótica de la naturaleza humana. Quiero leerles un texto que hay colgado en la casa de César Manrique, que me pareció muy interesante. Este verano estuve en Lanzarote y, como siempre voy cogiendo ideas, hice una fotografía que aquí la muestro y se la voy a leer para que todos juntos reflexionemos sobre ello. Lo que ha pasado con el concepto de erotismo es que ha habido siglos de represión gigantesca. Lo único que ha conseguido es crear millones de seres humanos desgraciados. Sin embargo, hay ahora como un exceso de preocupación por lo erótico, que acaba de confundirse con la pornografía, algo que para mí es repugnante. El erotismo lo veo como un grado superior de concentración de todas las fuerzas humanas en la sensualidad, no en la sexualidad, en la sensibilidad del ser vivo para poder gozar de todos los matices que se nos presentan en la vida. Voy a hacer un repaso a vuelo de pájaro, porque es imposible de otra manera, desde el barroco hasta el siglo XX. He elegido los cuadros que a mí me parecen más elegantes y al mismo tiempo más eróticos. He intentado unir estas dos cosas.
Vamos a empezar, bueno, por el barroco. No sé si me oyen bien. ¿Me oyen bien? La palabra barroco es portuguesa y significa perla irregular. Me parece que es una definición perfecta para lo que es el barroco. Veremos cómo trabajan los mismos temas los artistas según la época que les toca vivir. Somos hijos de nuestro tiempo y la filosofía, política, economía y religión nos influyen a la hora de concebir una obra de arte. Aunque siempre ha habido artistas rupturistas, no es lo más frecuente. Veremos temas que se repiten casi de forma idéntica a lo largo de las distintas épocas. Barroco, neoclasicismo y romanticismo, academicismo y realismo, impresionismo, arte moderno y vanguardia. En el barroco se refleja el gusto por lo elegante y lo estético. Valoriza el detalle casi en exceso, dando lugar al horror vacui, horror al vacío. Llenar el lienzo de todo tipo de adornos y de mucha profusión de objetos. Busca la espiritualidad de las sensaciones y las pasiones internas. Contraste entre luces y sombras, lo que nos hace una pintura de gran volumen, casi muchas veces escultórica. Tienen un gran sentido del movimiento y de la sensualidad. Aquí tenemos a Rubens con Sansón y Dalila. Vemos en los contrastes de luces y de sombras, es lo primero que vemos. Y el pecho de Dalila como el estandarte que marca todo el cuadro y que hace que se rinda Sansón a sus pies, en su regazo. El pie de Sansón es muy importante en este cuadro porque no está apoyado en el suelo, lo cual nos quiere decir que es imposible en él la huida. No se ve bien no sé si será por las luces o qué. Sí. Voy a ver si... Era muy característico de la época. Ahora mejor. Era muy característico de la época hacer un primer plano rotundo, luminoso, y después un plano muy retirado con una oscuridad y alguna figura misteriosa. Aquí las figuras misteriosas que se ven son los filisteos, que van a llevarse a Sansón prisionero en cuanto se le corte el pelo. La mano de Dalila y el pie de él están absolutamente relajados por dos cuestiones. Él está fuera de combate y ella ha cumplido ya su objetivo. Era mucha costumbre también poner a una mujer vieja que representaba lo más oscuro y además hacía que contrastara siempre la belleza de la heroína del cuadro, contrastaba siempre con una anciana o dándonos una sensación de paso del tiempo y que todos podemos llegar a eso. Está presidido este cuadro por una Venus que vemos encima de las cabezas del barbero, que le da al cuadro un toque de amor, no solo de pasión. No se aprecia bien, ¿verdad? Yo creo que es por las luces. Es que es una escultura pequeñita que está como en Es una escultura hornacina, chiquitina que hay allí arriba. está como en una hornacina metida, entonces... Esa es una Venus y la pone para para quitarle un poco de la sensación solamente de pasión y traición. Quiere presidir, la diosa del amor quiere presidir el cuadro. Aquí tenemos el rapto de las Sabinas. Este es uno de los cuadros que yo desde pequeña a mí más me han gustado y me pasaba el rato mirándolo. Me parece precioso. Si vemos, tiene una forma... ¿No te has traído un puntero de estos de marcar? No, pero lo intentaré así. Tiene una forma que es muy característica de este periodo. Es una diagonal que siempre va en sentido en alza. Y en esta ocasión
ocasión, esto lo veremos en bastantes cuadros, en esta ocasión hay una así y otra así que le da forma de X, forma de cruz en aspa. También aquí vemos que hay un movimiento como giratorio y el cuadro es como circular. Este movimiento giratorio lo dan estos dos cuerpos. Aquí vemos un giro y ahí vemos otro giro. Eso da un impacto de movimiento del cuadro tremendo. Muy importante también las miradas de ellos y de ellas. Ellas miran al infinito, como que no tienen un punto de apoyo en nada. Y sin embargo ellos las miran a ellas. Ellas miran con terror un espacio infinito, no saben lo que va a pasar con ellas, sin embargo ellos están muy centrados, sus miradas sobre ellas. Se titula El rapto de las Sabinas. Son los hijos de Marte que raptan a dos Sabinas. Aquí tenemos el rapto de las Sabinas de Jan Bologna. Es la misma historia, el rapto de las Sabinas, y aquí vemos, esta escultura tiene 4 metros de alta, 4 y pico de alta, y está tallada toda en un mismo trozo de marrón. Está el padre, el romano y la Sabina. El padre está horrorizado porque se llevan a su hija, y luego está en el sentido ascendente, pero con un movimiento que se llama serpentina. Era muy característico de esta época para dar movimiento a las esculturas ese movimiento de serpentinato, se llama serpentinato. Hubiera estado muy bien ponerla, claro, esta escultura es para verla exenta, o sea, para poder verla entera, en donde se aprecia más lo que es el serpentinato. Está en mármol blanco, muy trabajado, muy pulido, y da un efecto de piel brillante y de verdadera belleza. ¿Qué ha pasado? Aquí tenemos a Fragonard. Es ya del barroco, pero el barroco rococó. Vemos cómo las dos figuras en esta composición son dos figuras que no interactúan entre ellas. Cada uno lleva su ritmo mental. Y van a beber de la fuente del amor. Les va a dar de beber Cupido. Lo que más me llama la atención de este cuadro es la desconexión que hay entre las dos figuras, que en realidad se han ido a un paraje idílico, solitario completamente, y que en realidad pues debería tener más carga erótica ellos dos. Pero quizás lo que nos quiere expresar aquí Fragonard es que el amor cada uno lo debe de interiorizar y de absorber a su forma y a su manera. Sí que él le rodea la cintura y ella parece tocarle un poquito, que no se aprecia bien, pero sí que él le toca un poco la cintura. Pero esa es la única conexión que hay entre los dos. Cada uno va a absorber el amor de una forma distinta, lo interpretarán también de forma distinta. Para mí este es prácticamente el último cuadro del barroco rococó. Ya preludia el romanticismo, es para mi gusto también prerromántico y exalta la mística del amor. Fragonard no era un pintor que se considerara en aquella época muy buen pintor, era un pintor sobre todo comercial. Es el que ha ilustrado muchas cajas de bombones. Su obra principal, que está por todos los sitios, es El Columpio. No sé si lo recuerdan de una señora columpiándose con un pie muy bonito así. Bueno, pues este es el pintor de... Pintó muchísima obra erótica, muchísima. Ahora vamos a ver otra obra de él, que no quería dejar de ponerla. Es la Gimbelet, que es una niña que le está dando unas galletas redonditas a su perro. Esas galletas se llaman Gimbelet. Y este cuadro tiene muchísimo para comentar.
Desde estas formas de aquí abajo, que las vemos, que son voluptuosas, rosáceas, que casi nos están hablando de carnalidad. Luego, por supuesto, la delicadeza que ha tenido de poner la cola del perrito en el sitio perfecto para que no sea ni grosero ni manifiestamente erótico, sino más bien sensual. ¿Bien? Vemos, esta cortina hace que el espectador parece que esté mirando por una cerradura. Y también nos da la sensación de que ella ha cogido la cortina como si fuera un teatro para que la gente pudiera mirar sus actitudes. Vemos cómo trabaja las telas con luces y sombras y bueno, el cuadro a mí me parece un cuadro lleno de intimidad. Es como si nosotros nos hubiéramos colado en la habitación. Fragonard tiene bastantes cuadros de ese estilo que parece que estemos mirando por una cerradura. La Timbalet. Es la galletita redonda, se llama así, y es la que da nombre al cuadro. La odalisca. Aquí no hace falta nada más que la mirada. ¿Dónde se nos va la mirada? ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? Justo en el centro del cuadro, a través de los glúteos, magníficos glúteos. Y su mirada es una mirada perdida, pero parece que está mirando o esperando a alguien. Aquí hay menos sensación de intimidad, porque el cuadro es un cuadro abierto. Al contrario que vimos antes, que era un cuadro cerrado, que nos daba sensación de cerradura y de intimidad. Aquí es un cuadro abierto. Empieza a tener muchas cosas prerrománticas y empieza a tener también ese aire orientalista que en el romanticismo tanto se llevaba. El color oscuro, azul, hace que el cuerpo de ella destaque muchísimo. Y bueno, podremos también pensar cómo cambian los cánones estéticos y de belleza a través del tiempo. ¿Por qué un cuadro religioso? Bueno, en esta época los pintores pintaban por encargo. Este es español, es de José Rivera. En España se dio muy poco arte erótico, había muy pocos encargos. Los encargos los hacía la Iglesia. Entonces los pintores se buscaban sus mañas para mostrar el cuerpo desnudo y revestirlos de bastante erotismo. Le llaman el Apolo, el San Sebastián el Apolo, porque es de una belleza masculina tremenda. Y este cuadro volvemos a ver esa forma en diagonal ascendente que tanto se llevaba en las composiciones. Y por supuesto, otra vez volvemos a la luz. Es la luz central en lo que los quieren destacar y luego oscuridad para destacar y traernos en primer plano a San Sebastián. Verdaderamente, si miramos el cuerpo de San Sebastián, es de una belleza y de una languidez que, vamos, nos transporta a algo muy sensual. Perdón, Teresa, ¿el cuadro anterior a la odalisca de qué autor es? De la odalisca, ahora mismo te lo digo. Es que tengo varias odaliscas. Fragonard. No, Fragonard no. Luego te lo digo porque vuelvo a sacar la odalisca y luego te lo digo. Vamos a ver. Bueno, quiero incidir en la pintura religiosa de España, en el extranjero también, pero sobre todo en España, en la pintura religiosa, cuando pintan santos y muchas veces, muchas, muestran hombros desnudos, pies descalzos, torsos desnudos también, porque es la forma de hacer más atractivo el cuadro y jugar un poco con el eros y la sensualidad. Y aquí tenemos la Venus del espejo, que es de los pocos desnudos
directos y a conciencia que tenemos en España. Velázquez aquí hace un ejercicio de triangulación que va la mirada de ella al espejo y la de él a ella. Al mismo tiempo, ella nos mira a nosotros. Es lo más destacado de este cuadro. Volvemos a ver la diagonal en ascensión, volvemos a ver cómo busca los contrastes entre los claros, que dan tanto volumen, y las luces, que parecen prácticamente como si fueran esculturas, y los oscuros. El azul semeja la noche y el rojo nos habla de la pasión, de la sangre, de la turbulencia. De todas formas, es un cuadro que a mí lo que más llama la atención de este cuadro es el triángulo que existe entre las miradas. Ella se mira a sí misma, él la mira a ella y ella nos mira a nosotros. Quiero decirles que con cualquiera de estos cuadros podríamos estar una charla entera, pero como yo he preferido hacer una visión y un recorrido, pero cualquiera de estos cuadros puede sacar una charla entera completamente. Su dimensión es de 1,77 por 1,22. La pincelada es más suelta y menos empastada de lo que él trabaja, de su costumbre, pero lo hace así porque yo creo que le quita mucho peso al cuerpo, le da una sensación al cuerpo muy, muy ligera. Y ahora vamos a empezar, hemos terminado el barroco, vamos a empezar con el neoclasicismo, que sé que a Consuelo le encanta, y se representa como un arte nuevo, sereno, equilibrado, frente al agotamiento del barroco rococó. Sus postulados son pureza, exactitud, luminosidad, equilibrio y fidelidad a las artes del pasado. Vuelve su mirada a Grecia. La historia viene marcada por la Revolución Francesa y el Imperio de Napoleón. Descubrimientos arqueológicos de Pompeya y Herculano destapan en la gente un amor por lo grecorromano y por lo antiguo tremendo. Es el primer arte independiente de la Iglesia. Sustitución de Dios por la razón. La Ilustración. Voltaire y luego en el otro lado Jean-Jacques Rousseau. Perseo y cabeza de Medusa. Es de Antonio Cánovas. Este escultor está a la altura de Miguel Ángel, de Bernini y de los grandes escultores de toda la historia. Es un desnudo en el que tan solo él lleva las sandalias aladas y el casco que le puede hacer invisible. Su postura es enérgica pero al mismo tiempo relajada. Mira la cabeza de Medusa victorioso y la espada está ya bajada en señal de que su cometido ya lo ha realizado. Tiene un leve contraposto a modo de los contrapostos pues se ríe un compañero mío porque yo utilizo mucho el contraposto cuando voy a actuar o voy a recitar, utilizo el contraposto, procuro no ponerme recta sino hacer un leve contraposto y por ahí pues se sonríe. Tiene un leve contraposto que nos devuelve la escultura griega y se aleja completamente de todos los que hemos visto anteriormente, el serpentinado, con los cuerpos muy, muy distorsionados, con los músculos muy alterados, y entonces aquí lo que vemos es una relajación y una pose de tranquilidad y de objetivo cumplido. Esta es también del mismo autor. Es una obra magnífica, todos la conocemos, y de gran delicadeza. Esta es Eros y Psique. Psique le echa a Eros una copa con cera caliente
Y él se enfada tanto que como él es un dios, perdón, no puede ser esto. Bueno, perdón, mientras ella atiende el teléfono, yo quería decir nada más que justamente yo elegí esta imagen porque me pareció, como ella dice, una escultura espectacular para ilustrar el programa completo Eros en Primavera 2, que ni siquiera lo he mencionado en mi presentación, porque supongo que ya no es preciso mencionarlo. Ya hicimos una conferencia antes que esta y haremos otra la próxima semana, jueves 23. Pero insisto que elegí una imagen de esta escultura porque me pareció muy significativa del erotismo en el arte y la puse para ilustrar el programa general de la sede, que lo pueden ver ustedes. Bueno, aquí se une se enfada mucho porque ella le tira una copa de cera hirviendo y él, como es un dios y tiene poderes, la manda dormir. Luego se arrepiente y vuelve a ella y la despierta con un beso. Aquí vemos la confluencia de lo humano y lo divino. Una mortal con un dios. La forma de trabajar es en un bloque de una sola pieza y luego la talla muy pulida. La pule con piedra volcánica y luego le da un baño de cal y ácido, lo que hace que sea absolutamente resplandeciente. Y cuando tú tocas la obra, yo me he tocado porque además ya no nos dejan, pero dicen que al tocar la obra es enteramente como si tocaras el cuerpo de un bebé. Aquí tenemos a Telémaco y a Eucrates. Telémaco es el hijo de Ulises, se enamora de Eucrates y como él tiene que proseguir el viaje, es la despedida de ellos. Es un cuadro que a mí me da la siguiente sensación, el siguiente impacto. Es como si partiéramos el cuadro por la mitad y la mitad fuera el neoclásico, mirando al frente, sin pasiones, sin demasiada tristeza. Y sin embargo, la otra parte me parece que es absolutamente romántica. Por la postura de ella, sí que demuestra sus sentimientos, demuestra la tristeza, la pasión que se va a ir con él. Entonces, el cuadro a mí, de lo que más me llama la atención es eso, que es un cuadro como si lo partiéramos por la mitad y confluyeran los dos movimientos artísticos. Eso es lo que a mí más me llama la atención de este cuadro, que lo he puesto además por esto. Es una despedida de todas formas calmada y los colores también ocurre lo mismo. Son los colores de la tranquilidad y los colores de la pasión. Neoclásico y romanticismo en un mismo cuadro. Aquí tenemos a Rafael Mengs. Es el cuadro Parnassus. Para mí es el cuadro neoclásico de ejemplo. Es un cuadro abierto, con una línea recta y él en el centro formando una cruz, muy bien repartido el espacio, con un horizonte bastante legible, que se ve bastante, una mancha arbórea detrás para destacar el cuerpo de él y una columna que nos evoca lo que es todo lo que ellos buscaban, volver a las artes antiguas, a las artes romanas y griegas. Vemos aquí que no hay contorsiones excesivas, ellas están mirándolo a él y escuchándolo, escuchando sus poesías, puesto que están en el Parnassus, y no vemos ninguna cosa que nos llame la atención, es todo tranquilo, sereno y sobre todo muy predecible. Es un cuadro predecible. Aquí tenemos el baño turco, que me encanta, es de Ingres.
A mí me pasa con este cuadro lo mismo que me ha pasado con el anterior, que es un cuadro neoclásico, pero yo le veo muchas trazas también del romanticismo, los cuerpos más con unas torsiones no tan como el del anterior, que era el Parnassus, que están todos más mirando al frente, todos más rectitos, más tranquilitos. Aquí veo más pasión, veo más movimiento y mucha contorsión de los cuerpos. La mujer que recibe toda la luz es del boceto. Este cuadro está hecho de todos los bocetos que él ha ido haciendo de desnudos. La mujer que está con la mandolina se dice que es el boceto, uno de los bocetos que hizo para hacer la gran odalisca. Y la mujer que está en primer término con los brazos levantados es su última esposa. Lo pinta con 83 años y dice de sí mismo que lo ha pintado y ha sentido la misma pasión que si hubiera sido un hombre joven. En principio era cuadrado, pero él quiso luego darle la forma redondeada para el recurso que hemos hablado antes, para dar intimidad y dar la sensación de que estamos mirando a través de una cerradura. La odalisca de antes, la morena, el autor es François Boucher. Este cuadro no podía dejar de ponerlo porque es un cuadro emblemático de esta época. El pintor, pues el pintor podríamos decir que es realista, pero de todas formas este pintor yo no lo voy a enclavar en ningún movimiento. Era un pintor muy subgénero, muy suyo, y puede ser un cuadro perfectamente actual, hiperrealista, realista, en fin, no estaba dentro de los cánones de su época. Este cuadro tiene muchos mitos. Fue un encargo que se le hizo para un dormitorio, para el dormitorio de un magnate de la época. Y él no lo firma, cosa muy extraña porque él es un hombre muy narcisista, muy egocéntrico y además firmaba con pintura roja para que se viera muy bien la firma. Sin embargo, no está firmado. Y pertenece, el cuerpo es una chica bailarina de bastante éxito y de un buen ballet. Entonces, el amante de esta bailarina le pidió que la pintara en concreto y así. Este cuadro no tenía título y se le ha puesto el título posteriormente, El origen del mundo, porque querían de alguna manera, yo creo que elevarlo, darle un contenido un poco místico, darle un giro para que no fuera tan descarnadamente sexual, que roza un poco lo que es la pornografía. Y yo creo que el título se lo inventaría alguien que quería ponerlo en el museo. Se expuso en el museo muy recientemente, en 1995, y está siempre vigilado por un guarda jurado, porque ha recibido por muchos ataques y sobre él se han hecho muchas performances y siempre corre peligro de que alguien lo pueda estropear. Perdona, Teresa, di el artista. Gustave Courbet. Correcto, así. Courbet. Sí, perdona mi pronunciación. Sí, no, pero que... Ay, ¿qué ha pasado aquí otra vez? Espera. Aquí estamos. Ninfas y sátiro, de Adolphe Bouguereau. ¿Se dirá así? No sé.
Es un cuadro de gran formato, 2,60 por 1,80. Este cuadro es el último pasado, también lo vimos con el barroco. Siempre pongo el último cuadro, o lo que los expertos dicen que es el último cuadro de este movimiento. Es el último cuadro antes de que llegue el impresionismo. Se pintó un año antes de la Exposición Universal de París, que los impresionistas no quisieron acudir y se hicieron una por su cuenta. Bueno, pues esto es un año antes. Esta para mí también es, volvemos a ver que tiene esta diagonal en ascendente, que es muy recurrente para las composiciones de cuadros, sobre todo de gran formato. Y lo que vemos aquí es una divertidísima escena, porque es divertida, de chicas jóvenes que están bañándose en el río y un fauno las está mirando, un sátiro las está mirando, y ellas lo que hacen es juguetear con él. Se lo quieren llevar al huerto, ¿no? Y quieren meterlo en el agua. Los cuerpos son muy adolescentes, muy ligeros, y lo más destacable es que no tiene horizonte. Si os dais cuenta, no hay horizonte, y que el cuerpo de la que está en primer término prácticamente absorbe toda la luz para dar el foco y el centro de la mirada en ese cuerpo. Es el último cuadro neoclásico. Aquí tenemos a Degas, impresionista. Los impresionistas cuando trabajan en desnudo, lo trabajan de una forma muy íntima. La técnica es pastel, y vemos cómo se rompen todos los cánones de antes, cómo se rompe la pincelada que rellena, y que es todo totalmente suelto, y al mismo tiempo consiguen la sensación hasta fotográfica, pero es suelto, íntimo. Él tiene una colección de mujeres en el baño. He puesto esta porque me parece muy original, porque está tomada el ángulo desde arriba en picado, y eso le da mucha originalidad. La cara parece no importarle nada, y lo que le importa es esa sensación de intimidad que nos hace estar prácticamente dentro de esa habitación. Encima de la mesa hay objetos muy curiosos, pero a mí el que más me llama la atención es que hay un postizo de pelo, su cepillo, su postizo, su tetera, en fin, es muy, muy rupturista, como vemos, y ya nada tiene que ver. Los dedos están prácticamente difuminados, todo es, como si dijéramos, intuitivo. Podríamos decir, perdón un momento, se considera el primer cuadro impresionista. Olimpia. Naná es como se le llama muchas veces a este cuadro. Naná es una forma de llamar a la prostituta de forma cariñosa. Está realizado en el 1863. Es una obra absolutamente rupturista. Vemos que no hay degradaciones de color. Prácticamente él lo que busca es el contraste, pocos colores, con un claroscuro tremendo, y una luz muy directa que ya en la carne no vemos esos volúmenes que veíamos antes por contrastes de luces y de sombras, sino aquí la luz es muy directa, la recoge ella, está recibiendo un ramo de flores de un admirador, nos mira a nosotros, mira a la vida en general, y aquí ya no aparecen como diosas, que las hemos estado viendo, que eran prácticamente diosas. Aquí aparecen como mujeres de carne y hueso, con una profesión que, bueno, es de gran belleza, y ya os digo que se considera el primer cuadro
modernista de la historia. Él le gustaba mucho Velázquez y Goya. Tiene mucha influencia de Velázquez y Goya. No, el autor del cuadro El autor es Manet. es Manet. Manet es el caudillo, ¿no? El que empieza prácticamente el movimiento del impresionismo. Vamos a entrar en la época del romanticismo. Aquí voy a ir mezclando algunas épocas distintas porque quiero hacer algunas comparaciones. El romanticismo, que empieza en Alemania con un movimiento que se llama Tormenta e ímpetu, que luego pasa a ser el romanticismo que conocemos, confronta al neoclasicismo. Se cohabitan en el tiempo, pero uno piensa que las pasiones y el hombre es el centro de todo y el otro que la razón y las costumbres clásicas es lo que debe de predominar en el arte y también quizás en nuestra forma de vivir. Este cuadro es un cuadro que unos dicen que es el encuentro de dos enamorados. Fijaros qué vestidos van y todo, pero qué pasión y qué dulzura y qué amor rezuma el cuadro. Este cuadro muchos dicen que es el encuentro de dos enamorados y otros dicen que es la despedida de dos enamorados. Y aducen la misma razón para defender una cosa u otra. Unos dicen que es el encuentro porque todavía no le ha dado tiempo de quitarse el gorro y la capa, y otros dicen que es la despedida porque ya lleva puesto el gorro y la capa. Tiene una peculiaridad muy grande que este cuadro, si pueden meterse en internet y lo buscan, les gustará. Resulta que este cuadro, todas las parejas de enamorados les gusta mucho ir y hacerse retrato delante de ellos. Y luego hacen unos montajes que lo ponen hacen unos montajes en su propio hogar, en sus propias tiendas y en sus propios ámbitos de movimiento cotidiano, y se hacen unos montajes ideales. Yo he visto algunos que me han gustado muchísimo. Bueno, aquí en el romanticismo vemos que hay una confrontación con lo clásico, la exaltación de los sentimientos y la subjetividad, la rebeldía ante las reglas del arte, culto del yo y del individualismo, valoración de la originalidad, sublimación, fantasía, buscan turbar y conmover y beben mucho de lo exótico. El autor, espérate un momento. Francesco Hayez, es italiano. Es que el cuadro es más famoso que el autor, por lo menos Sí, para es que mí. hay algunos Yo autores. conocía el cuadro y no conocía el autor. Muchas veces he cogido cuadros muy famosos y otras tarde Sí. busco otros para que nos sorprendan un poco también. Está en la Pinacoteca de Brenda, donde muchos jóvenes enamorados van a hacerse retratos. Aquí vuelvo al neoclásico. La maja desnuda de Goya, 98 por 1,91, en 1799. Las pinceladas son más cortas y más ligeras, menos empastadas de lo que él suele hacer, que también lo hemos visto antes en la Venus de Velázquez. Empastan menos para que los cuerpos sean más ligeros. Se dice que es la primera figura de desnudo femenino que apunta el vello púbico. Lo imita Manet en la que hemos visto antes en Maná, en Olimpia, lo imita y hace que su mirada sea también muy frontal. Es un cuadro, para mi gusto, sublime, no solamente por el desnudo de ella y su mirada que está mirándonos a todos, sino por el tratamiento de las almohadas, de los encajes. Prácticamente veis que no hay nada detrás, es solamente ella y un
escaso trabajo de telas y está como flotando, no tiene nada que lo sustente detrás y ni siquiera una línea de horizonte, no tiene nada más que es ella, con su brillo y su... La luz es muy suave, apenas hay volúmenes marcados, pero es suficiente para que la veamos súper erótica y súper sensual. Uno de mis cuadros preferidos, La gran odalisca de Ingres. Solamente con este cuadro solamente podríamos haber estado por lo menos media hora o 3/4 de hora. Este cuadro, Ingres no se le considera romántico, pero hemos visto el baño turco, que estaba puesto en el movimiento anterior, y este yo lo he colocado en el romanticismo, porque me parece un cuadro que, aunque ella nos está mirando, su postura es ciertamente relajada, es un cuadro que a mí me parece romántico. Y además ese romanticismo orientalista que tanto se llevó en la época del romanticismo. Cuando se mostró, hubo un escandalazo tremendo y luego hubo una polémica muy grande que ahora nos parece absurda, pero es que decían que el cuerpo no estaba bien planteado, que era un cuerpo desproporcionado, y un médico llegó a decir que le sobraban 3 vértebras de la parte de aquí. Lo que es evidente es que lo que él busca, pues como por ejemplo el Greco, es esa estilización idealizada de la mujer. Por eso yo en vez de ponerlo en el movimiento anterior, lo pongo en el romanticismo, porque creo que tiene muchas cosas que me llevan a colocarlo ahí. Las telas de tipo oriental, las cachimbas, las joyas. Bueno, es de una belleza grandísima. Estuvo hace poco tiempo en el Museo del Prado, creo que ya lo han devuelto al Louvre, pero es magnífico. Ingres es uno de mis pintores favoritos. Esta es otra odalisca, romántica completamente, es de Fortuny, de Mariano Fortuny, está en el Museo de Barcelona y es el primer cuadro que él mandó a la Diputación de Barcelona cuando ésta lo mandó a estudiar a Roma. Después estuvo en Marruecos, pero este es anterior a su época en Marruecos. Lo que pasa es que se llevaba mucho todo lo oriental y él me parece también bellísimo. Este sí que para mí tiene una carga erótica grandísima. Ella está totalmente abandonada y a mí me da la impresión que está abandonada porque hace poco que ha hecho el amor. Esa es la sensación que a mí me transmite. Aquí tenemos a Rodin. A Rodin no lo voy a colocar en ningún movimiento. Rodin es Rodin y Rodin es el padre de la escultura moderna. El beso, esta escultura estaba proyectada para ponerla en la puerta del infierno, formaba parte de ese grupo escultural. Pero él, cuando la terminó y la vio, intentó encajarla, vio que merecía estar sola y que merecía ser una escultura independiente. Eso es lo más llamativo de esta pieza. Es una pieza muy flexible, es dinámica y es encantadora. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Es un artista tan rupturista que ya he dicho que yo no lo puedo poner en ningún movimiento de los conocidos. Y es el padre de la escultura moderna y abre una puerta a un mundo de la escultura que si en otro momento pudiéramos ya hablaríamos largo y tendido de la escultura. He preferido centrarme un poco más en la pintura. Aquí tenemos otra vez a Nanar, que la he puesto para compararla un poco con la odalisca, son muy diferentes.
y para que veamos que es eso, que ya no son diosas, son mujeres de carne y hueso. Me encanta este cuadro, lo he puesto por eso. Es un cuadro bastante desconocido. Es de Anton Ries, de Bélgica, y pintado en 1853. Se llama La lectora de novelas. Es de academicismo clásico y romántico. Yo pienso que este pintor es un ave que vuela sola y que tampoco pertenece en realidad a ningún movimiento. Tenía unos cuadros que no eran fácilmente encajables con ningún movimiento del momento. Es un cuadro muy misterioso. Ella es un cubículo pequeño que nos empotra a su figura, que no nos deja perdernos ni a un lado ni al otro, y si te pierdes hacia ese lado la vuelves a ver a ella. Está leyendo novelas que para mí entender deben de ser novelas pues, de amor, subidas de tono, por la posición que tiene ella y la forma tan apasionada con la que la sigue. Tenemos una mano misteriosa que nunca se sabe si es de un hombre o de una mujer. Ahí hay muchas interpretaciones. Unos dicen que evidentemente es de un hombre que le está dando novelas eróticas para que disfrute y luego disfrutar con él, o de una mujer que es amiga de ella y le va pasando novelas. Para mí es un cuadro muy misterioso y me gusta su contemplación, no sé, lo veo algo íntimo y veo una mujer gozando de la lectura. Vamos a pasar al arte moderno y de vanguardia. Me parece que ya voy un poco escasa de tiempo. Me va a pasar lo mismo que con el anterior. Arte moderno y de vanguardia. Bueno, empieza con el impresionismo. Todo cambia, todo se revoluciona, nada es lo mismo, los colores son distintos, el concepto de la luz, de las composiciones, todo diferente. Este cuadro es de Picasso, cubista, y es su amante María Teresa, una amante de 16 años que conoció en París por la calle y, bueno, pues tuvieron una vida muy intensa, eróticamente hablando, y estaba él sobre todo muy enamorado. Cuando ella se marcha después de 14 años de relación, viene lo que se llaman los 2 años de silencio de Picasso. Estuvo 2 años sin pintar, que eso es lo que más miedo le da a cualquier pintor. El cuadro este tiene una carga erótica muy grande que se sitúa en lo que es la frente y la boca de ella. La línea negra que baja hacia su boca es ni más ni menos, pretende ser un falo. Las manos colocadas en la entrepierna, un pecho descubierto y esta placidez de sueño, y el color malva de la piel indica que es amante, que se veían al atardecer y por la noche. Esas son las interpretaciones que se hacen sobre este cuadro. Aquí tenemos también de Picasso Hojas verdes. Es otra vez María Teresa, su amante joven. Y él, aquí es un cuadro que nos da la sensación de que es voyerismo puro. Él la está mirando. Los que tengáis que actuar ahora, con toda tranquilidad, nos hacéis un pase de modelos, ¿vale? Y os vais. Muy bien. Hasta luego. Mira si hay artistas aquí. Dios mío. Hasta luego. Este es un cuadro prácticamente de voyerismo, porque él está representado en un busto. Es Picasso hecho busto, que mira a María Teresa, que está enredada entre unas hojas, y él la contempla, la observa, la mira, con una mirada de superioridad, en un plano más alto, paternalista. Y aquí, este es uno de los primeros cuadros realmente cubistas de Picasso. Es estilo africano, ahí vemos, él tuvo influencias africanas y vemos 2 de las mujeres llevan puestas unas máscaras africanas. Vemos ya el cubismo como empieza a asomar realmente
y se llama Las señoritas de Aviñón. Las señoritas de Aviñón no era Aviñón la ciudad, que es como al final se ha quedado el nombre. Las señoritas de Aviñón era una calle catalana, una callecita pequeña catalana que se llamaba La Aviñón, que había un prostíbulo donde frecuentaban él y sus amigos. Los únicos que entendieron el nombre fueron sus amigos y todo el mundo lo llamó D'Aviñón. El gran masturbador de Dalí. Es el autorretrato de Dalí. Bueno, Dalí tuvo una sexualidad complicadísima, con terror al coito, por miedo a enfermar y a no dar la talla, y pensaba que la masturbación era lo más limpio y lo más puro a la hora de tener satisfacciones sexuales. De hecho, muchas veces lo que hacía era pedir a Gala que hiciera el amor con otros compañeros, incluso con su primer marido, y él lo miraba. Aquí se representa a él con el título del gran masturbador, y aquí vemos Eros y muerte, todo junto. Del cuello de él surge una mujer que está cerca de un hombre y nos está representando lo que es el acto oral. El lirio representa la pureza que es la masturbación, limpieza y pureza. Y luego las hormigas es el miedo a la muerte, a verse sucio, a verse invadido y comido por animales pequeños y desagradables. Eso lo utiliza él en bastantes cuadros. Las piedras quieren decir su playa, sus recuerdos de la niñez. El horizonte es el horizonte que a él le gusta mucho utilizar, que es un horizonte amplio, desnudo, que da un poco hasta de grima, de miedo. Y los dos amantes que hay abajo son Gala, representan a Gala y a él. Es un cuadro muy colorista y lleno de símbolos y simbología. La cabeza de león que vemos ahí representa la potencia sexual. Pienso que es una cabeza muy pequeña y que denota todos los problemas de tipo erótico y sexual que tenía. Este es mi cuadro preferido de Dalí. Es casi fotográfico, el cuerpo de ella es precioso. Este cuadro tiene una peculiaridad muy grande. Bueno, el cisne representa al dios Júpiter que quiere tener relaciones con Leda, con la diosa Leda, y tiene dos características que a mí me encantan. Si os dais cuenta, ni un solo objeto de los que hay, ni uno, se toca con el otro. Están todos como flotando, ¿de acuerdo? Y incluso el mar y el horizonte tampoco se tocan. Entonces, eso le da una sensación de ingravidez, de levitar, y lo hace un cuadro como muy de ensueño. El colorido que tiene detrás es un colorido que es complementario, el amarillo y el azul es complementario y rompe un poco el peso de abajo. El amarillo que tiene abajo se vincula al de arriba y ahí hay un equilibrio, hace una balanza de amarillos. Estaba obsesionado por el sexo, loco porque Sigmund Freud lo analizara, y se llevó una gran desilusión cuando fue a hablar con Freud por fin, porque él quería hablar de su personalidad y quería hablar de todos sus problemas y que los psicoanalizara, y sin embargo Freud solo quería hablar de pintura. Para realizar este cuadro llamó a un matemático rumano que le hizo un estudio de los valores matemáticos con los que tenía que ir colocando las figuras para que no se tocaran. Bueno,
Él era muy excéntrico. Quiero terminar con este cuadro. Es de José Antonio Cía, mi padre, un pintor alicantino, que inventó el reflexismo y que pertenece al arte óptico, al pop art. Este cuadro representa, está dedicado a mi madre, lo tengo yo en mi casa y está dedicado a mi madre, es de gran formato y representa un útero con su puerta de entrada, con los dos ovarios flotando en la noche, presidido por dos luceros azules. Estamos ante una obra en la que no se necesitan desnudos, movimientos corporales que expliciten erotismo. Este cuadro dedicado a mi madre es inspirado en los versos del poema de Miguel Hernández, Hijo de la Luz, que dice así: eres la noche, esposa, la noche en tu máxima potencia lunar y femenina. Nos muestra un erotismo que trasciende a todo lo convencional. Es el útero, con toda su belleza y contenido de vida dentro de sí, flotando en la noche mística y a un tiempo sexual y del verdadero amor. Siempre me gusta terminar con un poema que se me va alargando en la cabeza mientras voy preparando las charlas y recoge todo el sentimiento que yo he ido experimentando a lo largo del trabajo que conlleva coger un tema y desarrollarlo. Este poema, que es ya el final de la charla, se titula El buen Eros. Extendí mi piel de arena sobre tu cuerpo expuesto al tiempo, ese tiempo esquivo y breve que nos mira desde una esquina. Cubrí con mi cuerpo de azafrán el tuyo en un espacio definido y cuerdo, espacio que quiero hacer costumbre. Allí, tiempo y espacio se combinan en ángulo y abrazo y coinciden al fin en encuentro lúdico, el fuego, el pan y el agua viva. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias a ti, Teresa, por esta presentación espectacular. Y yo creo que no podemos acabar aquí, sino que tendremos que hacer un poquito de coloquio, porque seguro que hay personas que quieren comentar o preguntar. Sabemos siempre, cuando se hacen estas misiones panorámicas, que todo lo que está es, pero a veces siempre se nos quedan cosas fuera. A mí me pasó con la literatura, porque es que es imposible, claro. Tantas obras literarias. Lo que hay que juzgar es la selección que ella ha hecho, ¿no? Es lo que hay que valorar. Yo creo que ha sido una selección pues plural, aceptadísima, y con ese homenaje final a su padre tan maravilloso. Así que nada, ustedes tienen la palabra. Lo que yo no sé si hay que pedir un micro para que se grabe, porque no sé si esto, como hemos tenido problemas dicen que técnicos, sí que se estaba grabando, pero un micro para quien quiera hablar. Pero si es que no van los micros. Bueno, pues entonces, adelante, señores o señoras. Teresa, como algo que entiendo también de arte, pero a lo mejor imposible, yo no lo hubiera pensado mejor. Todo me ha parecido muy bien, pero lo de tu padre chapó para mí y desde luego le traía los Vicente Feliz. Gracias. Bien, ¿alguien quiere añadir algo? ¿Arturo? Sí, yo también me ha sorprendido la obra de tu padre, que no conocí, que no la conocí, y la verdad es la primera que veo. Es arte cinético. Se trabaja sobre... Claro, aquí es una fotografía. La peculiaridad de esta obra es siempre que conforme le da la luz o te mueves tú, absolutamente cambia. Cambia el dibujo, cambia lo que estás viendo. Unas veces parece que vaya hacia adentro, otras veces parece que salga hacia afuera.
Es un labrado que se hace sobre unas planchas de aluminio y es como si cambiáramos el lienzo por una plancha de aluminio y el pincel por un taladro, donde vamos cambiando brocas. Yo también hago esta técnica, pero yo la he sacado del plano y la he llevado a la escultura. Y me sirve muchas veces para dar un ambiente más esotérico o más romántico o más místico a las obras que hago. Eso que se debería de divulgar más. Sí. Los mortales no. Es uno de los, tiene premios internacionales y es uno de los mejores de arte cinético. En realidad él consiguió sacar la tercera dimensión en un plano. De todas formas, yo insisto en lo que dije al comienzo, en esa entrevista que se llama Cía y Cía, que la firma Francisco Masmagro, pues aparece también, yo creo que un estudio bastante importante de la obra de tu padre y muchas fotografías que reproducen. Se han hecho también, hay gente que ha hecho también tesis doctorales, en fin, en su tiempo pues se movió mucho y ocurrió que cuando realmente podíamos saber, él murió con una exposición puesta en la lonja al tercer día de la inauguración y se nos ofrecieron muchísimas posibilidades, muchísimas. Hacer una fundación, además yo tenía un estudio muy grande en ese momento en General Marvá y ahí hubiera ido la fundación a recorrer todos los museos de la Comunidad Valenciana. Lo único que ocurrió es que mi madre estaba destrozada. Y mi madre siempre había pensado que la pintura le había quitado muchas horas de mi padre. Entonces mi madre dijo que ella estaba de luto y que no quería saber nada y que no dio su autorización, ella ya era la heredera, no dio la autorización para hacer y mover absolutamente nada y ahí quedó la cosa. Ahora quizás es muy difícil. Bueno, a Van Gogh después de un montón de años, 70 años o así, fíjate lo que le pasó. Bueno, pues, en fin. Pero es un pintor alicantino muy reconocido internacional y que creo que no se puede obviar a la hora de hablar del movimiento del siglo XX. Muchas gracias. Sí. Las espaldas femeninas han sido siempre muy sugerentes. Es el primer plano. Además, en esto pues también influye el tema de la salud. La naturaleza es mucho más sabia que cualquier influencer y que cualquier cirujano plástico. Hay una emisora aquí muy seria que es Radio María, que hace un programa sobre salud. Y esta mañana precisamente la pelada a ello. El Pompi llega es una defensa que tiene la mujer cuando alcanza el crítico, cuando se va a acercar a los órganos del climaterio por la osteoporosis. Sin anular las paretillas y la parte superior de la pierna, la osteoporosis recursiva. Entonces, sabes que se ha realizado ahora, que se ha realizado la defensa. Sí, es que la hormona femenina se mantiene más tiempo en grasa. Por eso las nalgas es un depósito de grasa que a la hora de la menopausia, cuando empiezas a perder estrógenos, es muy importante. También por eso las mujeres
que antes las veían espléndidas como las matronas romanas. Por eso las mujeres, al cumplir cierta edad, cogen unos 5 o 6 kilos de peso, porque es que lo necesitan para no tener una menopausia terrorífica. Pero no lo sabemos y luchamos y queremos adelgazar en vez de aceptar esa naturaleza y que ya no eres pues una niña joven o una mujer joven, sino que ya eres una matrona. Y yo reivindico desde aquí la belleza de la matrona, ¿por qué no? Muy bien, yo quería añadir, y ahora te doy la palabra, al hilo de lo que decía Arturo, que precisamente hubo una moda, ¿no?, entre los siglos XVIII y XIX, la del polisón, que resaltaba esa parte de la anatomía femenina, curiosamente. O sea, que ahí también había un modelo de belleza. Bueno, exacto. Vamos a darle la palabra a este caballero. La selección ha sido muy buena, me ha gustado mucho. Bueno, yo me sigo, pero me gusta el clip, me gusta mucho. Sí. Gustav Klimt no lo he puesto porque en la próxima charla, mi compañera Maite Galeana, que se va a centrar en Gustav Klimt. Entonces yo he preferido, pues a mí me encanta Gustav Klimt y buenas noches. Me encanta Gustav Klimt y entonces ha sido un sacrificio no ponerlo. Hay una línea sobre el tema de lo que es línea, que es también cultural y profana, que es erotismo y es pornográfico, que en realidad es la línea entre lo que, digamos, hiere la sensibilidad, porque a lo mejor esto hiere la sensibilidad en otros ámbitos, solo pones en Arabia. En Arabia, bueno, Entonces, todo es relativo ahí y bueno, pues hay un tema que he dado, bueno, sí, lo he explicado antes, pero sobre todo aquí, el cuerpo masculino se tiene como que es muy agresivo mostrar los genitales masculinos, y de hecho cuando se muestran, el ángel, la bola y tal, son pequeños, diminutos. Entonces, parece que a la sensibilidad nuestra, por lo menos, con la cultura igual, ¿no? Porque en la India hay unas esculturas, bueno, pues que salen relaciones y demás, ¿no? O en los baños de Pompeya y tal y cual. Y ahí, pero sin embargo, hay una sensibilidad de lo que es pornografía, que, por ejemplo, unas relaciones sexuales, no hablo de la pornografía, las relaciones sexuales normales son un tabú. Parece que el sexo, la relación sexual, es tabú en nuestra cultura aún. Y los genitales masculinos se consideran que se ponen de tamaño normal, digamos, esos son más grandes que la media, más grandes, pero parece que produce una violencia el ver los genitales masculinos. Es que eso viene de la tradición grecorromana, sobre todo griega, porque los griegos pensaban que un pene grande suponía poca inteligencia, poca sensibilidad. Entonces, como hemos seguido tanto los cánones grecorromanos, griegos, en realidad es griego, entonces yo creo que se ha ido copiando a lo largo de la historia, y sí que es verdad que es más pequeño de lo normal. Sí, son todos más pequeñitos, discretos. No se entiende, es que no se entiende. Entonces, lo más representativo, el cuadro más que más me impacta a mí de los literatos es esta estatua con la cabeza de... Sí. De Antonio Cánovas. El de la cama, la niña, Y la muerte. con el instrumento que es un falo, en realidad. Hablando del erotismo y muerte, es la misma, distinta cara de la misma moneda. ¿Por qué las personas le damos tanta importancia a nuestro erotismo, incluso ya cuando estamos muy cerca de la muy madurez o vejez o ancianidad? Y pues porque no queremos morir, porque nos aferramos al erotismo y al sexo como una ariete de vida, como una fuerza de vida que nos aleja de la muerte. El sexo
bueno, te vas haciendo mayor y te vas dando cuenta que sigue vigente en tu existencia. Y incluso mucha gente se le acerba y se le acentúa muchísimo por ese puro miedo a la muerte, a la desaparición. Bueno, es que al final el sexo es el que engendra la vida. Claro. Entonces tiene todo el sentido. Y además, a través del sexo, nosotros que somos química, producimos, a través del placer sexual, la serotonina sube, la oxitocina sube. Y claro, también eso nos acerca a sentirnos mejor. Bueno, Bueno. No sé si hay alguien más, si no, aquí lo dejamos, pero les esperamos a todos ustedes el próximo jueves para escuchar a Maite Galeana, que nos hablará de la seducción, el lenguaje corporal. Ella es una neurolingüista y yo creo que será una perspectiva verdaderamente interesante. Será muy interesante y diferente. Así que muchísimas gracias otra vez y hasta pronto.